Hola amigos, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos el día de hoy a su programa de Alas Abiertas. Le damos la bienvenida en nombre de la titular, que es Carla de la Cuesta. Bueno, nosotros ya nos conocen, nosotros somos Familias Unidas por una Causa. Mi nombre es Elizabeth Martínez y gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, de una vez también decirles que esperemos que hayan pasado unas felices fiestas navideñas. Y el día de hoy nos acompañan dos personas importantes para nosotros y unos grandes amigos. Es el licenciado Adrián Charazonet y el maestro Bernardo Gómez del Campo. Él es el presidente del Comité de Profesionalización del Consejo Nacional de Seguridad Privada, y Alejandro Mercado, que es nuestro también compañero de familias. Y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. Gracias por darnos su tiempo y bueno, agradecer el espacio a Aztele TV y a Carla de la Cuesta por compartir estos momentos porque, bueno, como saben, nos dedicamos a la cuestión de la búsqueda de personas desaparecidas y la prevención contra la trata de personas. Agradecerle también a los chicos de producción que siempre están al pendiente de nosotros y bueno, desearles un feliz año y que todos sus deseos se cumplan. Y bueno, el año pasado quedaron muchos pendientes en la cuestión de seguridad y bueno, en el último programa nos hizo favor de compartir Adrián, pero quedaron muchas variantes en la cuestión de prevención para la sociedad, ¿no? Y tratar de platicarnos y de hacernos entender, aterrizarnos a la cuestión de entender un poco más las cuestiones de prevención. Y bueno, vamos a tocar temas un poco fuertes, pero necesarios. Adrián, ¿nos quisieras compartir un poco de lo que dijimos en el programa anterior, de la cuestión de la seguridad privada? ¿En qué consiste lo que es la seguridad privada? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación nuevamente, por su participación, por su importante participación dentro de este tema. La cultura de la seguridad en México ha evolucionado en los últimos años. Realmente la relación que hoy se ha formado entre la seguridad pública y la seguridad privada en las décadas anteriores no se había percibido. No se había percibido por varias razones. Uno, por la apertura de las autoridades. Dos, por el grado de evolución que las empresas y los especialistas y los profesionales en seguridad han tomado en los últimos años y especialmente en el último lustro. Y también en el nivel de conciencia que la población, nosotros como sociedad, le damos al tema de la cultura de la prevención, la cultura de la seguridad y sobre todo la preparación. El programa pasado, gracias a su invitación, platicamos de diferentes actividades que era la preparación de las personas en temas básicos de seguridad, la profesionalización de las organizaciones, tanto públicas como privadas, en temas no solamente de reacción, no solamente de atender la emergencia, sino todo el mecanismo preventivo, la educación, la formación, la profesionalización, la capacitación, incluso la certificación en temas específicos, de no esperar a que el delito suceda, sino prepararnos para que no suceda. Y creo que lo más importante a recordar de la plática pasada fue que trabajamos en favor de una preparación ante un fantasma. No estamos preparados, no nos vemos nunca en los zapatos de alguien que fue secuestrado, alguien que fue asaltado, en cualquier otro delito. No nos vemos en esa situación hasta que lo tenemos encima. Y precisamente para no vernos en esa situación es porque tenemos que trabajar fuertemente en combinación con los especialistas, con las empresas, con las organizaciones. En este caso, bueno, participamos en diferentes instancias, hoy por hoy con el Consejo Nacional de Seguridad Privada, con Seguridad por México, con otras organizaciones que hacen reflexión, preparación y cultura específica para que no solo los especialistas estemos preparados, sino también la sociedad en general vea la seguridad como algo que empieza desde sí mismos. Maestro Bernardo, ¿cómo es que la cuestión de seguridad pública ha crecido? ¿Porque ha dejado el Estado de hacer su trabajo o porque la seguridad pública en las instituciones de seguridad pública ha sido más fuerte la demanda? O sea, ¿cómo aterrizar la idea? Es la pregunta, perdón, ya me fui de la idea. La cuestión es, ¿qué ha dejado de hacer el Estado para que las instituciones de seguridad pública crezcan? Buenos días, gracias por la invitación, amigo Adrián. ¿Cómo estás? Gracias. Mira, son muchos factores. Unos factores
que además son multidisciplinarios y no solamente eso, sino todos somos corresponsables. Hay factores externos y hasta internos. Hay un movimiento mundial pro prevención y a favor de la seguridad humana en la que México se está ingresando, que sé que Adrián les platicó algo al respecto la sesión pasada. Pero prácticamente lo que nosotros tenemos que empezar a hacer no es llenar espacios que el Estado ha dejado, sino coproducir seguridad, que es un poco lo que dice Adrián. Por supuesto que no podemos dejar a un lado la ineficiencia y la corrupción de los 3 niveles de gobierno que han habido en las diferentes épocas, una cultura política que sabemos desgastada, rebasada, y ahí es donde el ciudadano, en lugar de destruir, tiene que construir, porque al final la inseguridad nos pega a nosotros. No le pega al senador, le pega al diputado, ya también a ellos, por cierto. También, pero a la gente común es a la que más le pasa. Entonces tenemos 2 caminos como ciudadanos. O destruimos instituciones o construimos sociedad civil. Si construimos sociedad civil informada con prevención, como dice Adrián, como un hábito de seguridad, vamos a construir instituciones. Entonces yo quisiera que pusiéramos muy claro las cosas, porque vemos mucha información, muchos memes, datos sobre destrucción continua de personas y personajes, pero nunca vemos nada de construcción, como estos espacios, estas organizaciones. Y las organizaciones civiles de seguridad privada, las instituciones de seguridad privada, los grupos en los que estamos inmersos muchos y en muchos, estamos empezando a construir. Pero no lo podemos hacer si no lo hacemos también con la comunidad. Entonces, en términos generales, tenemos que cambiar un poco el chip de crítica para empezar a coproducir seguridad, generar un hábito de protección y vamos entonces a tener un ámbito más seguro entre nosotros. Ok, eso sería como que en corto, ¿no? Pero se tiene que empezar a trabajar desde nuestros pequeños y generar una educación y una cultura de valores, ¿no? Donde siempre el respeto hacia las instituciones y hacia la gente sea lo primero, porque al estar conviviendo con estas personas, cuando tú proporcionas una seguridad de que tú estás bien, los demás por consecuencia van a estar bien. Y es base de la construcción por medio de los valores. Totalmente de acuerdo. Mira, hace unos días, no sé si les llegó a ustedes un video, porque pasó en los medios de comunicación, de un muchacho que está filmando desde su casa cómo unos policías del Estado de México meten unas pantallas a sus unidades. Y más que ver lo que están haciendo los policías, que por cierto están siendo investigados, vean ustedes el lenguaje del muchacho. Cómo se dirige a una autoridad, a una institución. No hablemos de un policía o de un ser humano vestido de policía cometiendo un delito, que no sabemos si estaba cometiendo o no el delito, pero al final, vean ustedes el lenguaje de la sociedad civil de un adolescente, porque tenía voz de adolescente, pero si estudian más allá, a profundidad, lo que dicen, se van a dar cuenta que está justificando por qué él hace eso. Entonces ellos sí pueden. Ellos sí nos atacan. Digo, no estoy utilizando las palabras que utilizaba él, pero era ellos sí pueden, ellos sí lo hacen, pero a nosotros no nos dejan. Entonces, ese es el gran problema que yo veo en este país, la cultura de la trampa arraigada, el mal hábito de la corrupción, y lo peor de todo es que tejido desde la propia familia, como bien lo dices. Sí, nosotros vemos muchos casos en donde desafortunadamente las desapariciones de los adolescentes van conjunto con la falta de valores y viene desde la cuestión familiar, ¿no? Digo, no es cuestión de señalar a nadie, ni mucho menos, pero sabemos que es falta de preparación y de cultura, de falta de entendimiento hacia la sociedad y de que, de cierta manera, crecemos con un remordimiento, o sea, una agresión en contra del Estado porque no tenemos esta supuesta oportunidad de crecimiento cuando uno decide si quiere crecer o no. Quiere uno hacer más cosas fáciles, porque se nos da lo más fácil y tomamos una zona de confort en donde no nos esforzamos. Pero yo le comentaba yo a Adrián en el programa anterior, ¿qué estamos dispuestos a dejar de hacer para que este país no sea corrupto? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para que nosotros dejemos de tener esta secuencia de corrupción? El que se pasa al alto, pues dice, me vale, no hay autoridad, le doy 200 pesos. Pero no parte de esos 200 pesos, parte
desde tu ser, desde aceptarlo y coincidirlo como una oportunidad de brincarte toda regla, de brincarte toda opción. De verdad, en México tenemos una situación del me vale, del que si no transo no avanzo. Y eso no es cierto. Hay mucha gente productiva en México, hay mucha gente que se está dedicando desde las 6 de la mañana a salir de su casa a trabajar. ¿Cómo aterrizar la situación de la seguridad privada a la sociedad común? Porque, bueno, sabemos que esto genera hacia cupos empresariales, ¿no? Que la gente puede contratar seguridad privada y prevención, pero ¿cómo podemos hacer que esto llegue al vecino de al lado, ¿no? De la colonia de al lado? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto para que este nivel de prevención llegue a más personas? Mira, con estos espacios que provocamos el debate, que además no es debate porque todos estamos de acuerdo en esto, yo creo, pero provocamos esa conciencia. Te comento que los grupos en los que pertenecemos, todos tienen algún área de sociedad civil con la que están acercándose, bajando, para poder generar esa cultura de autoprotección. Te cuento 2 casos que nos pasó en Seguridad por México, que Adrián ya comentó lo que es Seguridad por México. Dentro de Seguridad por México tenemos un grupo que se llama Encuéntrame, por iniciativa del mismo, y también, para no salirme del tema, tenemos ese gran problema de una gran necesidad de búsqueda de personas, pero la mayoría de ellas están judicializadas previamente. Es decir, conflicto entre parejas, que a ustedes les debe pasar todos los días. Y eso quita tiempo, quita espacios, quita esfuerzos de otras cosas. Pero bueno, más bien me paso al tema de lo que platicábamos de estos 2 casos. Imagínense que llega a mi oficina una señora de la Gustavo Amadero y me dice, quiero hacer algo por mi seguridad. Ella me había escuchado en una conferencia en Ciudad Neza y le dije, sí, cómo no, vamos a platicar. Entonces empiezo a platicar con ella y le digo, júntese otras vecinas y les damos un curso de seguridad, no de defensa personal, no, sino de autoprotección. Dije, no lo va a hacer. Junto 15 vecinos. Dije, busque un espacio, su garage. Necesito una pantalla, su televisión. Yo llevé un cañón, llevé una computadora y nos quedamos 3 sábados, 8 horas, hablando sobre cultura de seguridad. Y no solamente eso, diseñamos un estándar en conocer sobre estrategias de seguridad ciudadana. Es decir, un ciudadano se puede preparar profesionalmente para hacer estrategias de seguridad, ir a su delegación y decir, según mi diagnóstico que hice en mi colonia, yo no necesito que me metas 20 luminarias. Yo necesito que me rescates este parque, nada más. Y que me lo des para administrar. Entonces, con eso coproduce seguridad, dejas a la autoridad que atienda tu necesidad de acuerdo a diagnósticos hechos por ti como ciudadano, en forma profesional, no por ideas. Y hoy por hoy la GAM tiene 15 ciudadanos, llama mucho la atención la mayoría de la tercera edad, con su cuaderno y su pluma, apuntando lo que nosotros decimos en el curso, ya tienen el estándar, están haciendo sus programas y próximamente se van a certificar por conocer como especialistas en estrategias de seguridad ciudadana. Ellos hacen un programa de su colonia, no hablo de la GAM ni de la México ni contra el narcotráfico, no. Sí. Hablan de su colonia donde hay 100 habitantes y son representados por 3 vecinos, lo presentan en la delegación y entonces sí hay una presión de coproducción de seguridad. ¿Y qué es rescatar un parque? Rescatar un parque es dar convivencia, que la gente salga, que vuelva a tomar las calles y eso genera una seguridad natural. El delincuente tiende a abrirse, a irse a otros lugares para precisamente buscar donde no hay vigilancia natural o social y cometer sus delitos. Y el otro caso fue en la delegación Cuauhtémoc. De igual manera, aquí se acercaron 20 ciudadanos y hoy por hoy tenemos en la colonia Morelos una señora que está rescatando personas adictas y ya tiene un programa muy claro, tiene apoyos, curiosamente no de gobierno, sino apoyos de la sociedad civil, de la propia sociedad civil, y tiene a 15 hijos, les dice hijos, y ya lleva 3. Y los fue y los agarró en una esquina de su casa. Es decir, la gente empieza a tomar control de su comunidad, pero hay que enseñarle cómo. Okay.
Y esa combinación entre entrenar a la gente que de inicio identifica la oportunidad de ayudar, de ayudarse en su entorno inicial, es decir, su calle, su cuadra, su colonia, de colaborar con asociaciones o con organizaciones y también con autoridades. Porque lamentablemente el programa pasado platicábamos del paradigma de quiero estar lejos de la autoridad porque no sé si estoy en riesgo o realmente me van a ayudar. Eso también se ha transformado. Nosotros que vivimos la experiencia de trabajar con autoridades locales, autoridades estatales y federales, identificamos perfectamente que también hay una evolución. Uno de los lemas que manejamos dentro de Seguridad por México es hablemos bien de la seguridad por México. Si no tienes nada bueno que decir, todos sabemos perfectamente bien lo que ha sucedido décadas anteriores, pero hoy sí podemos hablar de cosas buenas y esas cosas buenas son la apertura de las autoridades, la colaboración de municipios. En Seguridad por México trabajamos con una Naucalpan, por ejemplo, que tiene mecanismos muy específicos de atención y apoyo, sí, una profesionalización bastante alta, bastante especializada, suficientemente organizada y construida para que el ciudadano de a pie vea su entorno y diga, yo tengo 2 horas un fin de semana, o en ese caso 8, 2 o 3 fines de semana como lo ha hecho el maestro Bernardo, me contacto con mis vecinos, me organizo y empiezo a coproducir seguridad. En esta parte, a través del Consejo incluso tenemos convenios con Coparmex Ciudad de México, donde estamos haciendo los enlaces para que esos apoyos, no solamente en tiempo y en recursos y en instrucción, sino también a nivel empresarial, se empiecen a acomodar en su lugar. Porque hoy está sucediendo con vecinos, y a lo mejor es una cuadra con 6 o 7, 12, 15 casas. Pero ¿qué pasa cuando además incluimos a la tienda de la esquina y al taller mecánico y empezamos a hablar con los pequeños empresarios y también se coproduce esa seguridad, no solamente con la parte residencial o habitacional, sino también con la comercial? Y entonces ese engranaje se empieza a hacer mucho más sólido, más concreto, más completo, y obviamente a mayor participación, mayor conocimiento, hay una evolución más rápida. Ok, bueno, y podemos ver que teniendo esta seguridad, casa, calle, colonia, conforme va aumentando el área de donde manejas, se pueden disminuir los riesgos de un delito. O sea, se disminuye la cuestión del robo, se disminuye la cuestión del secuestro, se disminuye la cuestión de un enganche para trata de personas. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno seguro, porque estamos en una situación en donde la misma sociedad se está apoyando y si sabe de alguien que está haciendo alguna acción equivocada, de inmediato salen los mismos vecinos, pero no con esta cuestión de linchamiento, ni mucha, porque violencia genera violencia, ¿no? Sí. Es estar seguros de lo que estamos haciendo, es llamar a la parte de seguridad pública, que ellos se hagan cargo, y tú como ciudadano estar al pendiente de que se lleve la situación, ¿no? Y bueno, platicábamos también de la cuestión, desafortunadamente, del secuestro, ¿no? De la parte en donde una desaparición como tal puede basarse al secuestro. ¿Nos quisieras algún comentario sobre la cuestión de los secuestros? Sí, claro. Antes de pasar a ese tema, que es importante, pongo un ejemplo adicional. En la colonia Tlampa, en Cuauhtémoc, se construyó una unidad habitacional hace como 15 años. Tiene todos sus espacios. Maestro Bernardo, lo voy a interrumpir. Sí. Vamos a ir a un corte y ahorita nos cuenta más a fondo. No te apures. Por favor. Regresamos, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos a su programa de Alas Abiertas. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, regresamos a su programa de Alas Abiertas y les recuerdo que el día de hoy nos acompaña el licenciado Adrián Charazonet y el maestro Bernardo Gómez y estamos hablando sobre la seguridad privada en México. Y bueno, nos quedamos en el tema del secuestro. ¿Estoy bien? ¿Correcto? ¿Qué pregunta fue la que hiciste? Pues de la cuestión de, bueno, nos iba a dar un ejemplo, el último ejemplo de la cuestión de una unidad que parece que tenía problemas ahí de seguridad. ¿Nos podía hacer el comentario? Sí, es un ejemplo sencillo. En Atlampa, una colonia en perdón, la delegación Cuauhtémoc, que vive en una unidad habitacional desde hace 15 años, encontraron o fueron sembrándose ahí familias en el entorno, en las vías del tren donde dejó de pasar el tren hace muchos años, y fueron creando una comunidad alterna a la unidad habitacional. Pues esto trajo un problema de salud, de basura, inclusive de seguridad. Los vecinos muy fácil denunciaron esta invasión a la delegación pidió a la fuerza pública, entró la policía hace unos años, esto no acaba de ser, trató de sacar a los invasores, entre comillas, hubo un enfrentamiento, hubo lesionados, medios de comunicación, en la historia que todos sabemos, se genera ahí un problema público, y al final quedan ahí mismo las personas apoyadas por algún liderazgo, se va la policía y entonces queda un enfrentamiento, una guerrita de baja intensidad entre la comunidad formal y los invasores. Esa es la historia de muchas colonias de la República Mexicana. ¿Cuál es la diferencia cuando lo tratas con un proyecto inteligente basado en la seguridad humana y en la coproducción de seguridad? La presidenta de este comité vecinal en este curso o en este manejo que estamos hablando de seguridad ciudadana, diseñada por la seguridad privada, hizo un proyecto de reconstrucción y de rescate de ese espacio, pero sin violencia. ¿Qué es lo que hizo primero? Diagnosticar cuántos viven, quiénes son, cuántos menores, cuántos adultos, cuántas familias, y qué necesidades tienen. Segundo, buscó las empresas de alrededor, que es una zona industrial, y está, porque todavía no conseguimos eso, levantando ese diagnóstico, que es el primer paso de cualquier proyecto, para saber qué empresas hay, qué necesidades tiene esa comunidad informal y cómo los vecinos, con la autoridad y el empresariado, pueden sacar a ese grupo informal, derivarlos a su atención, como bien decíamos en el corte, ya sea para darles alguna atención, inclusive de empleo, de seguridad social, de escuela para los menores. Es decir, integrarlos nuevamente a la sociedad, porque esta guerra que se hace entre los vecinos, pues no nos conviene a nadie, ¿no? Porque unos por tener y otros por no tener un estatus económico mejor, pues hay que darles la oportunidad. No hay que marginarlos, ni señalarnos, ni hacerlos a un lado, ¿no? Hay que integrarlos. De eso se trata ser sociedad, de integrar a la gente, de saber cuáles son las necesidades. A lo mejor no le podemos dar un carro del año, pero sí le podemos dar dignidad, le podemos dar que tenga que comer para que no esté haciendo cosas indebidas en la calle, ¿no? Claro. Que
si tiene algún tipo de adicción, podamos reforzar la cuestión de alejarlo de esta situación de drogas, ¿no? Y bueno, pues las cuestiones siempre son difíciles de manejar en cuestión de una desaparición como tal. Y bueno, sabemos que es multifactorial y que la desaparición puede pasarse por secuestro, por trata, por simplemente algún enojo con la familia, de algo emocional, de que los adolescentes salen de casa. Pero ¿qué podemos platicar, maestro, sobre la prevención del secuestro? Mire, el secuestro junto con el homicidio son dos delitos trascendentales. En criminología, un delito trascendental es aquel que va más allá del sujeto pasivo, es decir, de la víctima. Del homicidio, bueno, ya privaron de la vida a una persona, pero el círculo inmediato, que es la familia, primos, amigos, traen una afectación muy fuerte de salud mental, inclusive si no son tratados. Es un tema muy fuerte. Imagínense 200,000 muertos por 4 que dice el INEGI, que es una familia. Tenemos casi 1 millón de personas con un tema de salud mental no atendido. Pero eso no es el caso del secuestro. El secuestro es el segundo delito trascendental, es decir, y de igual forma, la familia no vuelve a ser la misma cuando le secuestran a una persona, aunque la liberen. Porque hay una serie de parámetros basados en ese síndrome de estrés postraumático, que es esa afectación y esa angustia de que vuelva a repetirse el delito. O si no el delito, el hecho de impacto y de agresión. Por eso, como bien decía Adrián al principio, es la prevención. Nosotros podemos decirles qué hacer durante y después del secuestro, pero ya perdimos. Entonces, en materia preventiva, ¿qué hay que hacer en el secuestro? Entender que es un delito, como cualquier otro, porque también luego magnificamos cosas, y que tenemos que entender el modus operandi de un delito. Se llama oportunidad y necesidad. Okay. La necesidad la pone el delincuente. Por alguna razón te va a secuestrar. La oportunidad la pone la víctima. Eso queda enlazado en 3 elementos. Que sea rápido, que sea fácil y que sea sin riesgo. Es decir, el delincuente cuando ve un probable secuestrado y lo ve que es fácil, que es rápido y que no tiene riesgo, va a cerrar el delito. Y si además, que es el caso mexicano, no se hace una investigación real, no se libera y no se paga, entonces incentiva el delito. Por eso el secuestro tiene 400% de aumento en el país. Porque es muy complicado, hay excepciones, pero la mayoría de las veces se paga, pero no se captura al grupo. Entonces, ¿qué sucede? Se libera, se paga, no se captura, ¿y qué estás haciendo? Incentivar. ¿Por qué? Porque el delincuente dice, qué buen negocio, que me quede con 1 millón de pesos en 15 días, que es un poco el tipo de pago de un secuestro extorsivo, y estoy feliz porque tengo 1 millón para invertir, ¿a qué? A lo siguiente. Okay. Y entonces tienen 3 secuestrados a la vez, y entonces tienen 3 millones de pesos que están operando en el momento. Ya se va haciendo la necesidad más grande. ¿Y qué fue? Sin riesgo, ¿por qué? Porque me sale tenerlo 15 días, un mes, 10,000 pesos, privado de la libertad. Tengo un grupo de 3 o 4 personas que son parte de mi banda y les voy a dar lo menos posible, además. Y encima de eso, ¿cuál es mi riesgo? Porque puedo estar relacionado con alguna autoridad de cualquier nivel de gobierno. Y entonces es rápido, fácil y sin riesgo. ¿Qué es lo que hay que hacer como ciudadano? Al revés, hacérsela muy difícil, muy tardado y muy riesgoso. ¿Qué es lo que hacen los que tienen protección ejecutiva? Hacen eso. Dirás, bueno, no todos podemos tener protección ejecutiva, pero sí podemos hacérsela muy tardada, con mucho riesgo y muy difícil. Y esas son las medidas preventivas que hay que estudiar como ciudadano. ¿Y cómo te las resumo? Porque tú métete en cualquier página de cualquier procuraduría o cualquier Comisión Nacional de Seguridad Estatal y vas a ver todas las medidas preventivas. Y hay miles y miles de medidas preventivas. Yo te diría que la principal medida preventiva es, primero, hacer de tu seguridad un hábito, como lavarte los dientes. Y no vivir angustiado de tenerte que preocupar por tu seguridad. El hábito de la seguridad lo tenemos nosotros los que nos llegamos a la seguridad y no estamos locos. Okay. Y el principal hábito de la seguridad es no seas una persona predecible. Con eso te puedo decir todo. Cambia rutinas, horarios, tiempos, lugares, mueve agendas, un día sale antes, un día después. Y los que son muy rutinarios en su trabajo, bueno, si tú entras a las 7, te puedes bajar
una estación de antes del metro, otra después, y ya con eso que rompes la oportunidad. Los que manejan igual. Eso de cambiar rutinas rompe el esquema de observación de un probable delincuente que te vaya a secuestrar. Porque el delincuente que secuestra hace una previa vigilancia de tu actividad. Y en la medida que más difícil se lo haces, entonces, ¿qué hace? Prefiere irse con el que está distraído. Por ejemplo, estábamos platicando el programa anterior con Adrián de la cuestión de las cifras, ¿no? Que la señora Miranda de Wallace dio una parte que decía que eran cerca de 10,000 secuestros durante lo que va del sexenio. Y bueno, pues obviamente ha subido todo esto por la falta, no de seguridad del Estado como tal, sino la falta de entendimiento de qué está sucediendo y que, bueno, antes el secuestrador buscaba víctimas de cierta manera económicamente poderosas, pero se ha dado un fenómeno donde ahora los secuestros son a personas de nivel medio o bajo, un secuestro rápido que les deje 5,000, 6,000 pesos y van para afuera. ¿Cómo podemos manejar esta situación cuando se supone que los mismos vecinos son los que están efectuando o la persona más allegada están efectuando este tipo de secuestros? Bueno, primero hay que conocer los modus operandi, las modalidades, el famoso secuestro virtual que todos conocemos, la entrada al cine del hijo y cómo lo van operando y lo van manejando, y tienen 2 horas para precisamente bajarte 10, 15,000, 3,000 o 2,000 pesos que tú sin reparo alguno vas y los pagas y se acabó el problema. ¿Dónde viene después que ya eres un cliente recurrente? Porque si tú pagaste 2,000 pesos por un secuestro virtual, después ya, aparte de tener tus datos, puede haber un acercamiento sobre una extorsión y jugar con tu miedo. Y hemos tenido casos de personas que han vivido extorsionadas por muchos años y no hablan precisamente por miedo. Entonces lo que hay que hacer es promover mucha información en la comunidad, cultura de información, y para eso sirven las redes sociales, para conocer las nuevas modalidades, estudiar las modalidades y salirse de la oportunidad. Y eso es muy sencillo. ¿Cómo rompes el secuestro virtual? La comunicación entre hijos y padres, continuamente. Hay una parte que manejamos en las conferencias que invitamos a la gente a que observe y piense como delincuente. Porque al final son seres humanos iguales, pero con una forma de vida totalmente diferente a la nuestra. Cuando nosotros le pedimos a la gente que piense, si ellos fueran los secuestradores, ¿qué están haciendo ellos mismos? ¿Qué están haciendo sus familias? ¿Qué están haciendo sus amigos? Que los hacen vulnerables para ese tipo de delitos. Platicábamos la vez pasada de la información que los propios jóvenes suben a sus redes sociales, pero también la información que nosotros subimos de nuestros familiares o incluso de nuestros amigos, o de estar compartiendo información sensible de dónde estoy, dónde viajé, qué tipo de auto llevo, estar subiendo las fotos donde se ven nuestros accesorios, cuáles son nuestras rutinas. Hoy por hoy, con una inteligencia comercial, todas las redes sociales tienen engarces y puedes obtener toda la información completa sin conocer a la persona, simple y sencillamente haciendo una investigación muy sencilla en medios abiertos, en redes sociales, en la información electrónica. ¿Cómo ha evolucionado? Precisamente antes el secuestrador tenía que hacer una vigilancia presencial para medir tiempos, para medir salidas, entradas, tipo de vehículo, ubicación. Hoy lo hacen de manera virtual. Hoy también, lamentablemente, por compartir en redes sociales, por divulgar información, por presumir de alguna manera lo que estamos haciendo y lo que tenemos, ponemos esa información en charola de plata para que alguien, sin acercarse a nuestra calle, sin haber tocado alguna vez nuestra oficina o nuestro domicilio, sepa quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos y a través de qué medios de transporte, qué tiempos, qué ubicaciones, qué preferencias y qué beneficios tenemos como víctima. Si nosotros empezamos a trabajar en conocer, como bien lo dice el maestro, el modus operandi, estamos actualizados, compartimos información confiable, porque también en redes sociales se multiplican y se divulgan cosas que tienen otros fines como tal de información, y cambiamos el chip para decir, ¿qué estoy haciendo yo que me hace vulnerable? ¿Qué está haciendo mi familia que me hace vulnerable? ¿Cómo tengo que cambiar hábitos y costumbres para ser el menos vulnerable, el menos distraído
porque también puedo tener el conocimiento, pero si no lo hago una rutina, como lo comenta el maestro, pues no tiene caso que yo tenga el conocimiento si al final no estoy aplicándolo a mi vida diaria, en mí como la primera pieza de mi propia seguridad, y en una pieza importante es la seguridad de mi entorno, de mi familia, de mis amigos, de mi entorno empresarial, social y cultural. Ok, entonces podríamos poner como primer plano, si ya nos está sucediendo, o sea, primero es la prevención, obviamente, pero si ya nos está pasando la situación del secuestro, es la cultura de la denuncia. Ir a denunciar, hacerlo parte de nosotros, porque cuántas veces por el miedo que tenemos no se denuncia. ¿Qué tan conveniente es esto? O sea, explíquenos, por favor, usted que es el experto, porque la gente muchas veces no cree que la denuncia es parte de que se tiene que hacer algo. Mira, la denuncia, sobre todo en extorsión y también el secuestro, el no denunciar incentiva el delito. Cuando habla las cifras oficiales y luego hablan las organizaciones civiles de una diferencia brutal, es esa cifra negra. La cifra negra, el único que ayuda es al delincuente porque permanece en la impunidad. En el caso de extorsión, cuando tú recibes una llamada extorsiva y tienes identificado el teléfono y tú haces la denuncia, aunque sea en línea a la Policía Federal o a una policía estatal, eso entra a una estadística y entra a un banco de datos, y ese banco de datos entra a una bodega de información donde tienen ubicados todos sus teléfonos, y eso abre una investigación o se suma a una investigación previa de ese dato y puede llevar a un desmantelamiento de una red delictiva, inclusive entre los penales, como es el caso. Entonces la denuncia es sí o sí, y tú denuncias no tanto para que te resuelvan o te regresen las cosas, sino para que sea parte de un cúmulo de estadísticas que lleven a presionar a la autoridad y también a presionar una buena investigación. Sí, porque aquí el que está haciendo el delito de secuestro, pues habla con la familia y les dice, ¿saben qué? No denuncias porque si no va a pasar esto. Nosotros tenemos que entender que el denunciar no es que no lo regresen, y también entender que la Procuración de Justicia o el Estado está haciendo lo posible, está haciendo en sus términos poderte ayudar a resolver un problema, pero también está en que no es magia, no es por arte de magia, sino son procesos, pero como nosotros lo asimilamos como sociedad civil, no sabemos, no hay esta capacitación de decirnos, saben que cuando esté pasando este proceso, si en algún determinado momento lo viven, lo primero que tienen que hacer es denunciar, y sin miedo, porque el miedo domina. Mira, una de las cosas buenas que hizo este sexenio fue las unidades antisecuestros de los estados. Ahí hay una selección muy importante del personal. La mayoría, yo no digo todos, porque hay casos como en todos lados excepcionales, y lo tiene Patricia Bugarín, que es una profesional de la seguridad muy honesta, la mujer. Y ese es un resguardo interesante. O sea, hay que acudir a esas unidades, hay que denunciar, y hay que saber que también el delincuente tiene sus protocolos como la policía. El delincuente siempre te va a amenazar, que no denuncies, que no hables, que te tiene vigilado. Y entonces tú te aterras y no haces nada más que lo que dice el delincuente. No, hay que tener valor civil, hay que hacer las cosas por más dolorosas que sean, porque vamos a poner, no un grano, una gran piedra para que estos sujetos queden descubiertos y se puedan desmantelar estos grupos. Ok, perfecto. Amigos, nosotros regresamos, vamos a un corte, estamos en su programa de Alas Abiertas. Wow. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Airoso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, regresamos, gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña el licenciado Adrián Charazonet y el maestro Bernardo Gómez, y estamos hablando de seguridad privada y qué podemos hacer nosotros también hacia nuestra persona, cómo podernos cuidar. Yo, maestro Bernardo, quisiera yo preguntarle, estaba usted hablando sobre que los vecinos se pueden organizar y podemos hacer muchas cosas juntos por nuestra propia seguridad. ¿Cómo podemos acercarnos a ustedes? Si ahorita las personas que nos están viendo y deciden, ¿saben qué? Yo, mi colonia sí, la delincuencia está al 100, ya quiero poner un alto en esto, me voy a organizar, ¿y cómo pueden contactarlos? ¿O de qué manera pueden acercarse a ustedes? Yo quisiera aquí hacer un compromiso, si mi amigo Adrián me lo permite, porque Con vamos gusto. juntos en esto desde hace rato. ¿Por qué no hacemos algo? Que sea este programa la recepción de nombres, datos y ubicación por delegación, y hagamos grupos por delegación como lo estamos haciendo en Gambia y en Cuauhtémoc. ¿Qué quiero decir? Que los ciudadanos que nos estén viendo de cualquier delegación digan, yo quiero hacer algo por mi delegación. Olvídense ahorita de la Ciudad de México, del país, de Trump o de China o de Corea. O sea, sí sepamos la cultura de seguridad en otros países y en otros estados. Vámonos por nuestra delegación. Y si nos ven en cadena nacional, también vámonos por nuestras colonias en los estados. ¿Qué proponemos? Que los busquen a ustedes, que digan, soy Bernardo Gómez del Campo de la delegación Tlalpan y yo quiero ser parte de la solución del problema. Estamos ciudadanos proactivos, no somos receptores de quejas, no tenemos contactos en las delegaciones para que les den agua, para que les bacheo, no tenemos contactos en la policía para que les ayuden en un delito. No es eso. Vamos a reconstruir de lo mínimo a crecer. Claro. Y hagamos un grupo por delegación sólido, certifiquémoslos en este estándar de competencia y organicémonos para decirle a la sociedad, a gobierno, en este caso delegados, aquí está un grupo de ciudadanos que pueden ser 10, 15, 20 mil, los que sean, no para cerrar calles, para hacer mítines, plantones, nada de eso, simplemente decir, aquí hay ciudadanos que tienen estos proyectos. Sé que el señor delegado tiene fondos federales, porque los tienen, para seguridad, y queremos rescatar este parque, esta calle, estas luminarias, estas podas, esta escuela, este espacio, este terreno baldío, etcétera, etcétera. Y nosotros nos comprometemos en el seno de Seguridad por México a formarlos. Muy bien. Okay. Sin costo alguno, porque somos sociedad civil. Nos ponemos de acuerdo, agendamos, somos muchos nosotros, nos dividimos y vamos creando sociedad informada, sociedad con conocimientos, que llegue con propuestas. Sí, Que no haga esto, comprometidos, que sí, llegue sí. con propuestas. Que Y por- diga, quiero rescatar el parque enfrente de mi casa y ya rescatado lo voy a coadministrar contigo, autoridad. Ok, bueno, pues entonces todos ustedes que nos están escuchando y nos están viendo,
pueden hacernos llegar toda esta información a nosotros. Nosotros somos Familias Unidas por una Causa. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Familias Unidas por una Causa, en Twitter como fan-unidas-AC, y pues vamos a hacer algo por nuestra colonia, ya no por México, porque si nosotros empezamos a partir de nuestra colonia, obviamente esto va a crecer y todo esto va a mejorar, pero ya es hora de que nosotros como sociedad tenemos que ser organizados, porque siempre decimos, la delincuencia está organizada, pero nosotros ¿cuándo? Vamos a dejar que siga creciendo esto. Creo que ya. Y dejar de ser apáticos, ¿no? De decir, ay, me voy a meter en problemas, ay, no quiero hacer esto porque me va a quitar 2 horas de mi tiempo. No, la comunidad te lo va a agradecer, y tus hijos en un futuro, cuando ellos salgan a la calle, te lo van a agradecer. Entonces hay que generar este compromiso social de decir, bueno, me va a costar 2 horas, pero le voy a sacar el mayor provecho, que es la seguridad de mis hijos. Creo que de ahí tenemos que partir, siempre pensar hacia sí. Y procurar que, bueno, hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? No llegar a, como bien dice el maestro, no es una solución de llegar y pedir cosas o hacer cosas fáciles, no. Es un compromiso individual de cada sector de la sociedad. Bueno, y bueno, platicar de la cuestión de la desaparición como tal. ¿Ustedes cómo manejan una desaparición? Bueno, acaban de publicarse una ley, la ley de desaparición forzada, que esa ley hay que revisarla, hay que ver qué apoyos se tienen por parte de la autoridad. Nosotros en el chat de Encuéntrame, que estamos muy proactivos, primero verificamos la fuente, y aparte de verificar la fuente tratamos de ver el estatus, y sobre el estatus ya ver los apoyos. De hecho, estamos en el seno de Seguridad por México y de Encuéntrame buscando desarrollar una tecnología, no sé si quieres explicar un poco más sobre Sí, es esto. una aplicación que con el apoyo de ingenieros especializados en desarrollo de sistemas, podríamos estar recopilando información de muchos expedientes, información específica de la afiliación, la identificación, la historia, datos específicos del caso, la ubicación, para a través de una base de datos nacional poder aprovechar esa información y que diferentes consultantes de diferentes municipios, estados, asociaciones, organizaciones tengan una base de datos general de la gente que está desaparecida y la información que está relacionada con ello. Hoy hay mucha información suelta, identificamos con la participación de grandes profesionales y también de empresas que a veces hay 4 o 5 líneas paralelas, pero no se tocan. Es el momento de a través de una aplicación, de un desarrollo, porque además contamos con el apoyo de estos ingenieros, es en cortesía, es también con un compromiso, como bien lo comentas, Alejandro, un compromiso social de yo aporto mis horas de ingeniería de desarrollo sobre una plataforma que ya tiene una estructura inteligente para inyectarle información y poder consultarla de manera eficiente. ¿Y esto va a ser en todos los ámbitos de desaparición, del robo, secuestro, o va a tener alguna rama en específico? Este proyecto todavía está por definirse, pero esa línea inicial es la parte de la desaparición. Ok. No, pues muy buenas noticias, ¿no? Y saber que podemos contar con una base de datos fidedigna que tiene datos recabados por asociaciones civiles que están comprometidas con el apoyo a familias, ¿no?, que tienen personas desaparecidas, y bueno, pues agradecerles también su tiempo, agradecerles su espacio, sus conocimientos primordialmente, porque de repente nos vemos rebasados por estas situaciones, a pesar de que pues estamos en constante capacitación y tratamos de darles una opinión a la gente que nos sigue y tener un seguimiento en la cuestión del secuestro, de la desaparición, de la trata de personas, que son temas sumamente delicados. Y bueno, pues algo más que quiera comentar. Pues vamos cerrando la propuesta, veámonos en un mes y veamos si la sociedad civil quiere ser parte, con un listado de quién llamó, quién se sumó y quiénes son, para empezar, yo creo. Hagamos esto más operativo. Muy bien, pues esperemos que realmente los que nos están viendo, esta charla les haya servido bastante, porque no podemos esperar a que nuestros hijos les pase algo cada que salen de casa, incluso a nosotros mismos. No sabemos si sale uno de casa y si vamos a regresar, así de sencillo, ¿no? No tenemos esa seguridad, y es hora de
de empezar a hacer algo, ¿no? Y yo les agradezco de verdad que compartan y que yo ya les reitero el apoyo de que Gracias. cuando puedan venir nos acompañen y nos sigan compartiendo todos estos temas de verdad tan importante y que les informemos a la sociedad sobre todo, porque muchas veces lo desconocemos y me incluyo, porque de repente sí, yo desconozco muchos temas y es hora de ponernos las pilas, ¿no? Informémonos todos. Así es. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, pues darle las gracias a Aztele TV por el espacio, a Carla de la Cuesta con Alas Abiertas y bueno, pues decirles que nos vemos la próxima semana y que tengan un feliz comienzo de año.